Vamos a hablar con el politólogo Pablo Medina, académico además de la Universidad de San Francisco de Quito, que es analista político y trabaja precisamente en temas de seguridad y defensa. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por conectarse con nosotros y para conversar de un tema, y esto es bien relevante, porque nos interesa además hablar del Ecuador, no solamente por lo que está pasando ahí, sino que porque lo que estamos viendo en Ecuador pudiera ser también algo que es posible llegar a ver en otros países, dado que las bandas de narcotráfico y de crimen organizado se han estado dispersando por toda Latinoamérica, generando además situaciones de mucho mayor violencia que a la que nuestros países estaban acostumbrados. Imágenes como las que se describen en la nota respecto a la violencia que está ocurriendo en algunas zonas del Ecuador nos recuerdan los peores momentos de México, ¿no es cierto? Y algunas ciudades que quedaron completamente abandonadas ya, de las que al parecer la violencia está tan normalizada que dejamos de informar, pero no necesariamente significa que se haya revertido. Entonces, lo primero que le quiero pedir en esta conversación hacia toda Latinoamérica a través de The News es una explicación del tránsito cronológica de cómo la violencia se ha ido incrementando y cuáles son los vínculos también que las bandas de narcotráfico están encontrando en el resto de la sociedad para poder llevar a cabo estos crímenes. Claro que sí, yo creo que es fundamental comenzar a hacer una breve reseña de lo que ha sido la violencia y específicamente la violencia medida por indicadores, es decir, cuando uno piensa en que para el 2015-2016 Quito, la capital del Ecuador, era una de las capitales más seguras de América y ahora probablemente Esmeraldas, otra ciudad del Ecuador, a final de este año probablemente sea la ciudad más peligrosa de América. Entonces, ¿cómo llegamos del punto 1 al punto 2? Y esa es una excelente pregunta que requiere abordar varios factores. Yo aquí me voy a referir a algunos muy puntuales. Y quizá el más importante tiene que ver con el vacío de poder, es decir, el vacío de poder que se dejó en ciertos territorios. El narcotráfico ha utilizado el Ecuador siempre, es decir, el Ecuador ha sido un punto muy importante de paso y de tránsito de droga, pero evidentemente se ha incrementado sobre todo después de la pandemia, justo por lo que se mencionó hace un momento con respecto a las operaciones que se complicaron Claro. durante la pandemia. Es decir, el narcotráfico, como cualquier industria, sufrió problemas logísticos durante la pandemia y la relocalización después de la pandemia fue tremendamente importante. Cuando uno piensa que después de la pandemia la mayor parte de industrias sufrieron un golpe, y lo que tiene que ver con narcotráfico y la economía informal, en cambio, creció, nos habla del estallido, es decir, del crecimiento exponencial que actividades como el narcotráfico tuvieron después de la pandemia. Entonces, ante este vacío de poder, el Ecuador estaba en una crisis económica tremendamente debilitado, y el crecimiento, la presión que existe dentro de bandas de narcotráfico, el Ecuador se convierte en esta suerte de hub internacional de tráfico de drogas. Es decir, el Ecuador, a todas luces, si tomamos en cuenta además que somos un país dolarizado, por lo cual el tema del control de lavado es mucho más complicado, el Ecuador se convierte en este centro financiero de lavado y al mismo tiempo logístico, porque de aquí a través de nuestras costas se exporta gran parte de la cocaína, sobre todo producida en Colombia, que es el principal productor de cocaína en el mundo. Entonces estamos hablando de un país que, si es que esto fuera economía formal, estaríamos hablando de uno de los países más importantes en la industria y en el tránsito de drogas en el mundo. Ahora, cuando pasa esto, si pensamos en un país que tiene este tipo de tránsito legal, pensamos en los grandes puertos del mundo, en, qué sé yo, Rotterdam o algo por el estilo, uno sabe que asociada a esa intensa actividad, hay también cortes y una intensa actividad encargada de resolver los conflictos comerciales, industriales que existen. Esto pasa en los grandes puertos del mundo. Bueno, en el Ecuador en este momento no es distinto. El problema es que al ser una actividad ilegal no hay justicia a la que puedan acudir las bandas cuando hay algún conflicto o un problema entre ellos. Por ejemplo, cuando el gobierno incauta drogas, eso implica que esas drogas, esas cientos de toneladas del Ecuador, el año pasado cerró con un récord de incautación de cocaína y este año probablemente hará lo mismo. Eso implica que esos cientos de toneladas de droga no están llegando a quien las compró. Eso normalmente en una economía regular se resolvería yendo a una corte. En el caso ecuatoriano eso se resuelve a través de la violencia y por eso también es que vemos que la violencia se concentra particularmente en las provincias de la costa ecuatoriana, es decir, en esos lugares que son centros logísticos. Por ello también cuando uno ve las noticias dice el Ecuador está en llamas, debe ser imposible vivir ahí y sin embargo yo que vivo ahora en la capital, si bien es inseguro, puedo decir que es de lejos, no ocurre ni de lejos lo que está pasando en Guayaquil o Esmeraldas
anteanoche. Qué importante todo lo que nos comenta, profesor. Es una reflexión bien relevante, que parte, como usted dice, en este análisis cronológico sobre los lugares donde hay ausencia de poder, entendiendo como el vacío de poder, lo que en otros lados académicos o académicas hablan de ausencia del Estado. O sea, no hay poder, no hay Estado en el marco de una crisis social y económica que usted señala es previa a la pandemia. Entonces, eso que deriva en que hoy son aquellas zonas donde entonces el narcotráfico como empresa, como industria se instala, y de ahí donde se generan los conflictos entre las distintas, comillas, empresas, lo vamos a entender así, porque cuando usted lo relaciona efectivamente con una industria formal, es mucho más fácil entender lo que está pasando, ¿no es cierto? Y que, a propósito de eso, la introducción que yo hacía al inicio del programa, conversando con otros expertos o expertas en seguridad, nos decían lo mismo sobre Chile, por ejemplo, cómo el control de las fronteras había generado problemas en la industria del narcotráfico que había crecido exponencialmente una vez que se habían reabierto, entonces, con todos los problemas de violencia asociados a aquello. Quiero partir entonces y analizando lo que puede pasar en el resto de Latinoamérica con una advertencia, con la idea del vacío de poder que se empieza a generar en algunas zonas. ¿Qué significa para usted concretamente entonces el vacío de poder? Como yo señalaba, ausencia del Estado en otros lugares para prevenir que esto no siga creciendo. Yo creo que es importantísimo hablar de esto porque esto también se conecta con las posibles estrategias de lucha contra el narcotráfico y contra la situación que se está viviendo en Ecuador. Es decir, más allá de que yo lo relacione con una industria formal, esto es absolutamente indeseable, no solo por la violencia, sino porque normativamente pone en juego la institución y justamente el poder del Estado. Ahora, pensemos en qué es el vacío de poder. El vacío de poder no solo tiene que ver con la fuerza pública es un elemento fundamental en este momento porque además una particularidad de los ataques de hace 2 noches, o sea, de anteanoche, es que por primera vez es abiertamente en contra del Estado. Pensemos que de la decena, me parece que son 11 atentados en total con explosivos, 4 de ellos son contra estaciones de policía, estaciones comunitarias de policía. Nosotros les llamamos UPC, son las estaciones de calle, es decir, el nivel más bajo de la atención policial a los barrios. Entonces, cuando uno tiene 4 atentados directamente contra UPCs, tenemos alrededor de 4, no estoy seguro si son 4 o 5 policías que han fallecido en una noche, en menos de 24 horas, está directamente declarada la guerra, claro. Lo decía el presidente, es difícil utilizar ese concepto, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, está declarada una acción en contra del Estado. Ahora volvamos al tema del vacío de poder. El vacío de poder no solo tiene que ver con fuerza pública preparada, fuerza pública depurada, porque también el narcotráfico empieza a cooptar esa fuerza pública, sino tiene que ver con elementos sociales. Es decir, cuando uno tiene amplios territorios del país sin atención social, con bajo empleo, con alto desempleo, es más fácil para estas organizaciones capturar. Es decir, si es que no hay empleo ¿quién cubre esas formal, necesidades? Exactamente, si es que no hay empleo formal, el empleo informal es la única estrategia que tienen para sobrevivir y por lo tanto captar, reclutar jóvenes, por ejemplo, que no tienen ninguna posibilidad, ninguna expectativa de futuro, es relativamente fácil. Además de empezar a capturar instituciones del Estado. Ahí tenemos que pensar en el sector de la justicia, en el sector de la misma policía, que muchas veces, no solo porque ellos quieran, a veces será porque quieren y les parece atractivo, etcétera. En otras son amenazas, chantaje. Exactamente, existen amenazas, existen chantaje, entonces empiezan a capturar el Estado y ahí hay un nivel superior que quizás es el que más me preocupa, que tiene que ver ya con la captura del Estado en sí mismo, con la captura de la política. Claro. El Ecuador tiene elecciones ahora en el mes de febrero del próximo año, en donde se eligen 221 alcaldes, lo que en otros países se conoce como comunas. Estos 221 alcaldes, el financiamiento de esa campaña asociado al narco, también estamos en un momento en donde tenemos que reflexionar en términos de reforma política, de qué es lo necesario para blindar. Es una palabra fuerte, sería lo deseable, pero en todo caso alzar las barreras para que el narcotráfico no siga cooptando el Estado. Y el problema más grave en el Ecuador en este momento quizá es que el gobierno no ha planteado respuestas a ese nivel. Existe una respuesta inmediata y fuerte que es necesaria, evidentemente después de la noche que se vivió en el Ecuador. No se esperaba menos que un estado de excepción, que una respuesta desde el ejercicio de la fuerza del Estado, por supuesto que sí. Pero si esto no está vinculado a los otros temas, depuración de las instituciones,
reforma política y sobre todo una inversión social a mediano y largo plazo, es decir, que permita al Estado recuperar su presencia en esos territorios, lastimosamente creo que muy poco se logrará. Claro, sobre todo porque las elecciones de alcalde, probablemente quienes están postulando en esas zonas donde el narcotráfico ha crecido mucho, es muy difícil que puedan efectivamente pararse si no hay un resguardo policial, si no hay una fortaleza institucional contra el crimen en esos lugares. Como usted señalaba, muchas veces no tiene que ver con la ética de las personas, otras veces está simplemente amenazada la integridad física, la vida de muchas de las personas que además a veces rodean incluso a alguien que se esté postulando para un cargo. No es necesariamente la vida de una persona que se postula al cargo levantando una bandera contra el narcotráfico la que está en riesgo. Puede ser también mucho más grave lo que ahí sucede, o sencillamente el financiamiento para efectivamente hacer campañas efectivas en esa zona puede estar apoyado por quienes están trabajando en el narcotráfico. Vamos a concretamente señalar lo que ha pasado en estos días. El estado de excepción constitucional, a su juicio, está bien enmarcado, cuánto debiera durar, qué otras medidas debiera acompañar en este momento concretamente, más allá del acuerdo político que haya que hacer para avanzar en estas otras medidas que usted señalaba. El estado de excepción, en efecto, ha sido planteado durante 45 días, me parece que es correcto. El problema radica en que este no es el primer estado de excepción. Ya llevamos 6 estados de excepción en el tiempo que lleva el presidente Lasso en el gobierno. Y si bien se pueden ver algunos resultados mientras dure el estado de excepción, automáticamente después de que se acabe el estado de excepción, volvemos a tener los problemas. Entonces, evidentemente no es una medida que es sostenible en el tiempo. Este es quizá uno de los estados de excepción más grave, incluye toque de queda, se ha suspendido las actividades, por ejemplo, escolares y universitarias en esas provincias. Es decir, es una respuesta del Estado ante la gravedad de lo que ha ocurrido. Pero eso tiene que estar asociado, al menos del estado de excepción, tiene que estar asociado también con la fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que van a hacer un apoyo durante el estado de excepción. ¿Y a qué me refiero con la fuerza? Así como hablábamos hace un momento de la inseguridad que pueden vivir otros funcionarios públicos, los mismos jueces, fiscales, claro, muchos de ellos no tienen resguardo y tienen que manejar estos casos. La misma policía se enfrenta a una difícil disyuntiva, que es enfrentarse a fuerzas que muchas veces tienen mejor equipamiento que ellos mismos. Y esto tiene que ver porque cuando pensamos en que ya no es crimen nacional, sino que es crimen transnacional, estamos hablando de ingentes recursos de armamento, de capacitación de estas fuerzas como disputantes de la violencia frente al Estado. Y ahí, por ejemplo, se ha corrido un rumor, todavía no se ha confirmado, de que incluso existen ya comandantes de zona, coroneles, incluso mayores, que están pidiendo la baja, es decir, que están pidiendo salir. Ellos dicen, en estas condiciones no podemos enfrentarnos al narco, y eso es terrible. Eso es muy grave. Que prefieren irse a cumplir con sus labores simplemente porque dicen, no hay forma de ganar esta guerra que el presidente declara, pero que habría que ver si es que el Estado está en capacidad de hacerle frente. Pero además, profesora, hay una cosa que es bien relevante acá, porque es muy probable que en situaciones como esta, la ciudadanía, la clase política, fuerce por la mayor participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de conflictos, para generar precisamente mayor seguridad, para apoyar a las policías. Pero también hay una reflexión que hay que hacer respecto de cuáles han sido los resultados de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Por supuesto que sí. Y ahí, otra vez, si es que no hay una estrategia concreta, un plan más allá de usar a las Fuerzas Armadas, normalmente lo que se hace es exponer a las Fuerzas Armadas a los mismos problemas que ya sufre el aparato judicial y la policía. Y cuando pensamos en que las Fuerzas Armadas de alguna forma son el reducto máximo de la seguridad del Estado, es decir, estamos pensando en que es la materialización del monopolio de la violencia en el Estado, si uno lo corrompe, es decir, el caso, claro, lo que ocurrió en México quizá, claro, es muy ilustrativo de un mal ejemplo de lo que puede ocurrir. Cuando uno involucra a las Fuerzas Armadas, normalmente puede empeorar la situación. Claro. Además de que en muchos casos, como se ha visto en Latinoamérica más de una ocasión, esto acarrea problemas de derechos humanos, porque las Fuerzas Armadas no están capacitadas para asegurar el orden público. Las Fuerzas Armadas están capacitadas para ir a una guerra. Si bien es cierto, en este momento, por la urgencia, es correcto, es decir, el razonamiento inmediato está bien, no puede ser la solución a mediano y largo plazo. Y lastimosamente, y esta no es solo un problema del gobierno actual, en el Ecuador existe una gran tendencia a que cuando los civiles no pueden hacerse cargo de algo, llaman a las Fuerzas Armadas. Y hay ejemplos incluso, digamos, ilustrativos, caricaturescos,
como cuando en algún momento en el Ecuador había mucha corrupción en las aduanas y se le encargó las aduanas a Fuerzas Armadas, que era una cosa Claro, rarísima, claro, no. pero que ilustra este Sí. sentimiento que tiene la población de entreguémosle eso a Fuerzas Armadas. En el Ecuador existe una gran confianza de la ciudadanía en Fuerzas Armadas. Eso quizás es una particularidad de este país con respecto a otros en donde no es el caso, pero acá eso a veces también puede jugar en contra de la institucionalidad del Estado. Totalmente. Y el ejemplo que usted pone de México es relevante, yo lo mencionaba precisamente por eso, que es que finalmente terminan las Fuerzas Armadas corrompidas por los mismos problemas que han afectado a otras instituciones que terminan siendo captadas por el crimen organizado, en este caso el narcotráfico. Usted señalaba el ejemplo de un país que viene poniendo su responsabilidad, sacando la responsabilidad del área civil en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una Latinoamérica que poca institucionalidad fortalecida ha tenido. Recordemos que venimos saliendo de un siglo de dictaduras y eso también ha afectado y mermado la capacidad del poder civil para poder desarrollarse. Lo menciono porque nosotros tenemos en Chile un problema similar. Venimos en la zona de la macrozona sur, como se le llama, los conflictos entre el Estado y el pueblo mapuche, que en realidad hoy y después de distintos operativos policiales también demuestran cómo hay poco de pueblo mapuche y hay bastante de crimen organizado, con también personajes que han formado parte de las instituciones policiales, de investigación y otros más del mundo del empresariado, incluso vinculados al tráfico de madera, por ejemplo, entre otros, y con un permanente estado de excepción, que además es heredero del estado de excepción constitucional que tuvimos durante casi 2 años en Chile, producto de por más de un año en Chile, producto de la pandemia, cuando teníamos uno de los decretos sanitarios más poderosos del mundo incluso, y era innecesario, pero la tendencia, y eso pasa también en distintas zonas de Latinoamérica, y eso habla de las reformas que a mí me encantaría poder conversar más en profundidad con usted, que tienen que hacer los estados para impedir que esto siga aumentando, que esta violencia siga creciendo. Y de ahí hay otros temas que tienen que ver también con cuánto del crimen organizado es posible combatirlo con la persecución que se ha estado haciendo, la política antidrogas que se ha estado llevando a nivel mundial y que hoy está también siendo altamente cuestionada ya a nivel internacional por el fracaso que ha significado y el solo incremento del poderío de las bandas de narcotráfico. Muchas gracias, politólogo Pablo Medina, académico además de la Universidad de San Francisco de Quito, experto en temas de seguridad. Un gusto conversar con usted, ojalá podamos profundizar también más adelante según lo que vaya avanzando y las medidas que se vayan anunciando en el Ecuador sobre cómo salir de este problema de una manera mucho más estable, que también imaginamos no es de corto alcance, no son medidas de corto alcance, hoy está la urgencia, pero en el largo plazo se necesitan acuerdos a nivel político y nacional. No solamente, insisto, en el Ecuador, también en otros países, ya que tenemos la oportunidad de prevenir y no encontrarnos con escenarios como lo que está sucediendo allá. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.